Bienvenidos al curso de análisis funcional y en esta oportunidad vamos entonces a estudiar el teorema de Hamm-Banach, pero en espacios normados. Fíjense que la demostración que hicimos anteriormente no depende de la norma, es una demostración muy general, pero en este contexto, para espacios normados, tenemos el siguiente teorema: sea f contenido en X, su espacio vectorial de X espacio vectorial normado. Supongamos que tenemos un subespacio vectorial normado, sea f pequeña, definida de f en K, lineal y acotada. ¿Ok? Entonces, existe T de f definida de X en K, tal que T de f es lineal y continua, T de f extiende a f pequeña y además la norma de T de f en X dual, en X estrella, es igual a la norma de f en X estrella, donde vamos aquí a decir quién es X estrella, donde en lo sucesivo para nosotros X estrella, vamos a anotar X estrella a los funcionales f definidos de X en K, tales que f es lineal y continua. ¿Ok? A los que son funcionales. Y recuerden que aquí K puede ser o el conjunto de los números reales o K puede ser el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está allí. Y en función de eso, vamos a hacer la demostración. Demostración, 2 puntos. Entonces vamos al primer caso. Vamos a suponer que K es el conjunto de los números reales. ¿Ok? Entonces, como f es lineal y continua, o sea, es acotado, tenemos que módulo de f de X es menor o igual, va a ser menor o igual que la norma de f, la voy a llamar así, la norma estrella de f por la norma de X, pero acá vamos a poner en f para todo X perteneciente a f. Acuérdense que acá la norma de esto es el supremo para los normas de X, en este caso en f menor o igual que 1 del módulo de f de X. Más que es decirlo así, ¿dónde ocurre esto? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos definir, se introduce, sea P de X definido como norma de f, norma estrella, por X por X. Esto lo vamos a definir para todo X ahora en mi espacio grande. ¿Ok? ¿Por qué esto está bien definido? Porque si X pertenece a f, nosotros tenemos que la norma de f
de x con respecto en la norma f de x, por decirlo de alguna manera, es exactamente igual a esto. ¿Ok? Así que allí no va a haber problema. Entonces definimos P de x de esa manera. P es un funcional. Es funcional sublineal. Sublineal. Es un funcional sublineal. ¿Por qué es sublineal? Porque la norma por la desigualdad triangular de la norma. Y además tenemos que módulo de f de x es menor o igual que p de x para todo x perteneciente a f. Entonces, por el teorema de Hahn-Banach, el teorema que demostramos por la versión general, por el teorema de Hahn-Banach, en su versión más general, existe T sub f definida en todo el espacio en R, tal que T sub f de x es igual a f de x para todo x perteneciente a f. ¿Ok? Tenemos además que por el teorema de Hahn-Banach T sub f es lineal y además T sub f de x es menor o igual que p de x. ¿Ok? Y esto ocurre ahora para todo x en el espacio, para todo elemento en el espacio. Entonces, tenemos que, en este caso, vamos a obtener que el módulo de T sub f de x, ¿verdad? Va a ser menor o igual que la norma de f por la norma de x en x para todo x en el espacio. Esto implica que T de f es acotada. Y esto implica, por lo tanto, que T de f es continua. Tiene que ser continua. Y esto entonces va a implicar que la norma de T de f es menor o igual que la norma f. ¿Ok? Eso lo vamos a tener por un lado, porque acuérdense que acá por definición la norma de T de f, vamos a decir así, es igual al supremo para los x en x menores iguales que 1, que el módulo de T sub f de x. Pero esto es menor o igual, lo escribo aquí apretadito aquí abajo, el supremo sobre el mismo conjunto, el módulo de x menor o iguales que 1, pero aquí aparecería norma de x por la norma esta que está aquí. Entonces eso implica esta desigualdad que está acá, ¿ok? Pero por extensión, ¿ok? Como tenemos que f es su conjunto de x, la norma de f pequeña, que es el supremo para los x en f menores o iguales que 1 de f de x, va a ser igual al supremo para los x en f menores o iguales que 1 de esto que está acá. Y esto es menor o igual, porque estoy agrandando el conjunto, al supremo para los x ahora en x menores o iguales que 1 de tf de x. Y esto es la norma de t de f. Si ustedes quieren, vamos a quitar esto, y si lo ponemos acá, ponemos la estrellita aquí, ponemos la estrellita acá, ¿ok? Entonces lo que estamos concluyendo de las dos desigualdades es que esto es igual a esto.
¿Ok? Y ahí tenemos nuestra demostración. Vamos con el otro caso. Segundo caso. Supóngase que K es complejo. Entonces F, vamos a considerar F de F en C, donde F de X tiene una parte imaginaria y una parte real. Parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Y cada una de estas está definida de F en R. ¿Ok? Entonces es obvio que el módulo de F1 es menor o igual que el módulo de F, y esto es menor o igual que esto que está acá, que la norma por la norma de esto. Para todo X perteneciente a F. Entonces, por el caso anterior, por lo anterior, vamos a decirlo así, por el caso A, caso 1, existe T de F1 definida de X en R, que extiende a F1 y que además satisface que la norma de T de F1 es igual a la norma de F1. ¿Ok? Pero fíjense una cosa. Pero se tiene lo siguiente, que si, acuérdense que f de x es f1 de x más i f2 de x. Entonces f evaluado en y por x va a ser igual a f1 de y por x más i f2 de y por x. Por linealidad, esto es igual a decir y por f de x, pero y por f de x es y f1 de x menos f2 de x. ¿Ok? Nos quedaría esto. Comparando estos dos y comparando estos dos, parte real y parte imaginaria, esto ocurre si y solamente si tenemos que, entonces necesitamos que menos f2 de x sea igual a f1 evaluado en y por x, y necesitamos que f2 de aquí, ¿no? Que f2 de y por x sea igual a f1 de x. ¿Ok? Y entonces ya tenemos casi que lista la cosa, porque así definimos tf de x como t de f1 de x, y la parte imaginaria la construimos así, menos i t de f1 de y por x para todo x en el espacio. ¿Ok? Definimos eso así y se tiene que lo siguiente: a t de f está definida de x en c. Además, t de f es lineal. V t de f restringida a f va a ser igual a f pequeña. Esta segunda propiedad, esto ocurre ya que nosotros tenemos que t de f de x va a ser igual a t de f1 de x menos i t de f1 de y por x. ¿Ok? Y esto es f1 de x menos i f1 de y por x. Y esto es exactamente f1 de x más i f2 de x
y esto es igual a f de x. ¿Ok? Además, tenemos que por extensión, tenemos que se sigue o se tiene que la norma de F1 es menor o igual que la norma de T de F. ¿Ok? Entonces, expresando T de F de X, porque acuérdense que esto es un valor complejo, como el módulo por la exponencial de I tita, donde tita es el argumento de este valor complejo. Esto implica que el módulo de T de F de X es exactamente TF de X por E a la menos E y tita. Vamos a despejarlo así. Entonces, por linealidad de T sub F, tenemos que el módulo de esto es T de F X E a la menos E y tita. ¿Ok? Pero TF de X, esto es un valor real. Y TF de X E a la menos E y tita pertenece a lo complejo. Esto implica necesariamente que nosotros digamos o expresemos lo siguiente, que módulo de T de F de X, que es igual a T de F1 de X E a la menos E y tita, esto va a ser menor o igual que la norma de F1 por la norma de esto que está acá, en X. Y esto va a ser igual a esto que está acá por el módulo de esto por la norma de esto en X. Y ya aquí tenemos la igualdad, porque aquí apretadito la desigualdad, porque aquí nos quedaría esto por esto que está acá. Esto acotado por esto va a implicar, entonces, tenemos que la norma de T de F va a ser menor o igual que esto que está acá. Y con eso tenemos demostrado nuestra versión del teorema de Hamm-Manash para espacios normados. En los próximos videos vamos a estudiar algunas consecuencias de este teorema.